Bienvenidos a este video. Yo les voy a explicar el concepto de administración de una base de datos. El desarrollo de una base de datos consta de tres fases. El diseño conceptual. En la primera fase consiste en la producción de un esquema conceptual, que es independiente de todas las consideraciones físicas. El diseño lógico. Este modelo se refina después en un esquema lógico, eliminando las construcciones que no se pueden representar en el modelo de base de datos escogido, relacional y orientado a objetos. El diseño físico. En la tercera fase el esquema lógico se traduce en el esquema físico, para el sistema manejador de base de datos escogido. Después, la fase del diseño físico considera las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso necesarios para proporcionar un acceso eficiente a la base de datos en una memoria secundaria, como lo muestra en esta imagen. Y por último, los objetivos del diseño de base de datos. Punto número 1. Representar los datos que se requieren en las principales áreas de aplicación y los grupos de usuarios. Representar las relaciones entre dichos datos. Punto número 2. Proporcionar el modelo de datos que soporte las transacciones que se vayan a realizar sobre los datos. Punto número 3. Especificar un esquema que alcance las prestaciones requeridas para el sistema, como lo muestra en esta imagen, que es bastante clara. Ese sería el objetivo del diseño de una base de datos. Ahora vamos a explicar las funciones del administrador de base de datos. Toda organización que maneja grandes volúmenes de datos requiere un sistema de gestión de base de datos. El DBA, o más bien dicho, administrador de base de datos, es la persona con más conocimiento sobre base de datos en una organización. Como tal, debe entender las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacionados y ser capaz de comunicarlos con precisión a los demás. El sueldo promedio de un organizador de base de datos es de entre 79,000 pesos a 113,750,000 pesos. Profesionalmente, es experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. En una auditoría, una de las tareas de un administrador de base de datos es identificar qué usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar datos y cuándo. Los administradores de base de datos a menudo se involucran en los procesos de integrar las aplicaciones existentes con las bases de datos que administran. Uno de los aspectos más fundamentales del trabajo del administrador de base de datos es proteger los datos de la organización. Esto incluye hacer copias de seguridad periódicas de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Además, el administrador de base de datos puede diseñar, implementar y probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente. Tiene la responsabilidad de incrementar los datos o diseñar los paneles apropiados para administrarlos. A menudo es la responsabilidad del administrador de base de datos realizar el análisis de impacto antes de realizar los cambios dentro de un administrador de base de datos, implementar sus cambios, hacer sus pruebas y documentar los cambios y procedimientos de su mismo trabajo. Muchos administradores de base de datos
Tienden a desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas. Enseguida les enseñamos un ejemplo de un código para poder diseñar una base de datos. Ahora les vamos a explicar el perfil del administrador de base de datos. Un administrador de base de datos es aquel profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsables de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y leales de base de datos. Ahora les vamos a mostrar las funciones del administrador de base de datos: implementar, dar soportes y gestionar bases de datos corporativas, crear y configurar bases de datos relacionales, ser responsables de la integridad de los datos y la disponibilidad, diseñar, desplegar y monitorizar servidores de bases de datos, diseñar la distribución de los datos y las soluciones de almacenamiento, garantizar la seguridad de las bases de datos, realizar copias de seguridad y llevar a cabo la recuperación de desastres. Sería como hacer copias de seguridad en hospitales o edificios o empresas por si se te borra algunas bases de datos, y ya podrías hacer tu copia de seguridad o un respaldo para que cuando se te borre lo vuelvas a recuperar. Y sería planificar e implementar el aprovechamiento de los datos y las aplicaciones, diseñar planes de contingencia, diseñar y crear las bases de datos corporativas de soluciones avanzadas, analizar y reportar datos corporativos que ayuden a la toma de decisiones en la inteligencia de negocios. Los administradores de bases de datos tienen competencias y capacidades en uno o más sistemas de gestiones de bases de datos. Algunos ejemplos podrían ser Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle MySQL, Oracle Database, IBM Informix y SQL Anywhere. En ingeniería estadística es una de las cualificaciones subyacentes que trata la información para almacenarla, hacerla altamente explotable y altamente disponible. Es decir, que el administrador hace bases de datos donde los usuarios almacenan información dependiendo a lo que se necesite. Además, vela por la eficiencia tecnológica del almacenamiento en el desempeño de investigaciones, buscando inferencias sólidas y compactas para catalizar resultados, manteniendo un equilibrio entre las ciencias involucradas. Esto significa que el administrador se encarga de que sus bases de datos funcionen bien, y además es cada vez más fácil y eficiente hacerlo. El control de las tecnologías de bases de datos y las matemáticas permiten al DBA rendir informes, realizar reportes sobre cualquier proceso industrial y participar de forma activa en procesos avanzados de desarrollo. En esta imagen les mostramos las ventajas de un sistema manejador de bases de datos. La primera sería mínima redundancia de información, consistencia de los datos, comportamiento de datos, seguridad de datos, integridad de datos, independencia de datos. Esto que acabamos de ver fueron las funciones y lo que es el perfil del administrador de base de datos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es instalar WAM Server. Para esto necesitamos nuestro instalador, que se puede descargar de internet, y si no, les dejamos el link aquí abajo en la descripción. Ya que tengamos el instalador, le vamos a dar doble clic sobre él
Nos va a aparecer una ventana algo así. Le vamos a dar clic en Next. Vamos a darle que aceptamos los argumentos, o sea, todo lo que dice aquí. Le damos clic en Next y nos aparecerá la carpeta donde se van a guardar nuestros documentos o nuestras bases de datos o nuestro usuario, nuestras contraseñas. Y si nosotros deseamos guardarla en otra carpeta que no sea esta, le vamos a dar clic en Browse, buscamos dónde está la carpeta y ya dependiendo de cuál quiera, ya la selecciona, le da OK y yo en este caso voy a dejarla que está predeterminada, pero después de eso le vamos a dar clic en Next, Next y le damos clic en instalar. Nos esperamos a que se instale. Ya que se haya instalado nos aparecerá algo así. Nos mostrará esta carpeta que es la que se va a abrir en otra carpeta que es Windows, que está en el disco local. Le vamos a dar clic en abrir. Nos va a marcar este error. Lo que dice es que este archivo hace falta en el equipo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar ese archivo. Para eso se podría descargar desde internet o se lo dejamos en la descripción, el link de la descripción para que usted nada más lo instale. Y el archivo es algo así. Nada más se da clic derecho, ejecutar como administrador y se va siguiendo la secuencia para instalarlo. Bien, y aquí nos dice que WAMP Server se ocupará en localhost. Lo único que hacemos es dar clic en Next y le damos clic en Finish. Ya que lo hayamos instalado, lo único que haremos es buscarlo en el inicio y aquí nos aparece Start WAMP Server. Y si no, lo podemos abrir desde el panel de control. En esta parte veremos cómo dar de alta a un usuario. Para dar de alta a un usuario, clicamos aquí en usuario, nos dirigimos a agregar usuario, rellenamos los campos, primero el nombre del usuario, el servidor, en este caso será local, la contraseña, la pueden escribir o generar. En este apartado de base de datos para el usuario se otorgan los permisos y los privilegios. En este otro de privilegios globales vemos que se encuentra Select, que permite leer los datos, Insert, que permite insertar y reemplazar, Update, permite cambiarlos, borrarlos, y importar y exportar. En este caso mi usuario que voy a crear tendrá todos los privilegios. Ya que está todo, damos clic aquí en continuar y estaría ya creado nuestro usuario en nuestra
nuestro servidor. Ahora vamos a ver cómo dar privilegios a un usuario en PHP MyAdmin. Tenemos la pantalla principal de PHP MyAdmin. Le damos clic en usuarios. Aquí tenemos todos los usuarios que ya hemos creado. Si nosotros quisiéramos editar los privilegios, le damos clic en editar privilegios. Aquí tenemos todos los privilegios que le podemos otorgar a un usuario. Si nosotros deseamos cualquiera de estos, lo único que se tiene que hacer es darle clic para que se marque la palomita. En este caso, yo quiero todos los privilegios y para esto le damos clic en marcar todos. Le damos continuar. Y así es como le damos privilegios a un usuario.